La Biblia, que es la palabra de Dios, es la luz que el Señor nos ha dado, nos ha revelado, para conducir nuestros pasos de manera firme y segura hacia el paraíso de Dios. Así que en esta oportunidad y dentro de ese aspecto, veremos el perjuicio de pensar solo en las cosas del presente. Y este perjuicio es enseñado por nuestro Señor en Mateo capítulo 16 y el verso 23, el cual Él lo expresó de esta manera. Dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el texto se ven 4 asuntos. Un hablar, dijo a Pedro, el Señor Jesús dijo a Pedro. Una reprensión, quítate de delante de mí, Satanás. Un obstáculo, me eres piedra de tropiezo. Un argumento, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La ocasión de estas palabras fue cuando el Señor Jesucristo se aproximaba a Jerusalén a ser crucificado en la cruz del Calvario, y antes de llegar allí le preguntó a sus discípulos que quién era él, que quién decía la gente que era él. Y el único que vio la verdad, la revelación divina, la profecía cumplida, fue el apóstol Pedro. Y le dijo: tú eres el Cristo. En otras palabras, tú eres el Mesías prometido a nuestros padres desde Adán y Eva en adelante. Así que esa es la ocasión de estas palabras. Entonces el Señor Jesús le dice que Él va a llegar a Jerusalén, que va a ser crucificado, pero que al tercer día resucitará. Entonces Pedro se le acerca privadamente y le pide que eso no te acontezca. O dicho de otra manera, que el enemigo puso a Pedro en contra del Señor Jesucristo. Y mire el asunto, cómo se pasa un hombre como Pedro y como tú y como yo, de lo sublime a lo ridículo. Es decir, fue un cambio radical en pocos minutos. Y de aquí vemos que el enemigo tiene la habilidad de ponernos en contra del Señor Jesucristo. Satanás puso un impulso carnal en Pedro y Pedro vio perjuicio en hacer la obra del Señor Jesucristo. Cristo le ha dicho lo que va a hacer. Esta es mi obra. A eso vine. Sin embargo, Él se puso en contra de eso. Por eso la reprensión tan fuerte. Quítate delante de mí, Satanás. Y le dijo la razón: me eres piedra de tropiezo. O dicho de otra manera, que el enemigo tiene como fin principal poner a los hombres en contra de la salvación. Cristo vino a buscar y salvar a los perdidos, a los pecadores. La obra del enemigo es ponerle en contra. Es por esa razón que abundan tanto y tantas diversiones y tantas religiones para confundir a la gente, para hundirle en tinieblas y en dudas y no puedan confiar en el Señor Jesucristo. Así que es la obra del enemigo oponerse a toda obra de salvación del Señor Jesús. Y notemos aquí cómo lo hace, por un impulso carnal. Hay ocasiones que tú y yo entramos a un lugar, vemos a alguien llegar y nos cae mal. Y la persona ni la conocemos, ni ha hablado, ni ha hecho nada. Simplemente, eso se llama un impulso. Un impulso carnal. Ese impulso es obra de las tinieblas o de Satanás. Y su oficio en muchas ocasiones es ver perjuicio en hacer lo que Cristo ha mandado. Pedro vio perjuicio en eso. Nótense que le dice el Señor Jesucristo a Pedro:
no estás pensando en las cosas de Dios. Eso a su vez significa que la raíz, la esencia, la médula, el centro de la mundanalidad, de la carnalidad y de ponerse en contra del evangelio es pensar solo y únicamente en el presente. Todos estos desvaríos y degeneraciones que estamos viendo en este tiempo es que ellos están viendo el placer solamente en el presente. Y tú y yo, con este ejemplo de Pedro, no estamos exonerados de caer en un estado así. Nótense entonces también que la corrupción espiritual empieza pensando solamente en los asuntos o de las cosas presentes. Y para los tiempos del fin, ese será el pensar dominante en toda la humanidad. Por eso el regreso del Señor Jesucristo va a ser una sorpresa para la gran mayoría de la humanidad, porque están pensando solamente en las cosas presentes. Amado hermano, si tú tienes que levantarte temprano y acostarte tarde buscando las cosas de este mundo, hazlo, pero cuídate de que el amor a esas cosas no entrampe ni ponga lazo a tu corazón. Así que concluimos que muy pocos estarán esperando a Jesús y que es un perjuicio pensar solamente en las cosas del presente. Es corrupción mental en términos espirituales pensar solamente en los asuntos del presente. Así que sea nuestra oración: Señor, abre nuestros ojos, levanta nuestra cabeza para poner nuestra vista solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.